Al saber que los parientes de Sofía estaban llegando para conocer mejor a la familia, ya sabía exactamente lo que me esperaba. Una explotación completa. 30 personas hambrientas esperando que una vieja de 71 años cocinara como si fuera su empleada personal. Pero esta vez, actuaría con sabiduría. Me llamo Ermelinda, y durante los últimos 3 años he vivido en esta pequeña casa con mi hijo Rodrigo y su esposa Sofía. Después de que murió mi esposo, pensé que envejecería tranquila, cuidando mis plantas en el jardín trasero y preparando el café cada mañana mientras veía las noticias. Nunca imaginé que mi propia nuera me convertiría en su sirvienta. Sofía siempre había sido particular. Desde el día que se casó con Rodrigo, noté esa manera de mirarme de arriba abajo, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su nueva vida. Al principio pensé que eran nervios de recién casada. Después entendí que era algo mucho peor, desprecio puro. La mañana del lunes, mientras preparaba el desayuno como siempre, Sofía entró a la cocina con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Se sirvió café en mi taza favorita, la que tenía grabado el nombre de mi difunto esposo, y me dijo con voz melosa que tenía una noticia maravillosa. Sus familiares venían de visita. Toda la familia. Sus padres Agustín y Carla, sus hermanas, primos, tíos, sobrinos. 30 personas en total. Y naturalmente, yo me encargaría de la comida, la limpieza y de atender a todos como correspondía. Sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que esto pasaba. Cada vez que la familia de Sofía nos visitaba, yo me convertía en la empleada invisible. Cocinaba desde las 5 de la mañana, servía platos, limpiaba mesas, lavaba montañas de trastes, mientras ellos se divertían en el jardín como si yo no existiera. La diferencia era que esta vez la visita sería de una semana completa. Una semana entera sirviendo desayunos, almuerzos, cenas y meriendas para 30 bocas que me veían como un simple electrodoméstico con piernas. Sofía siguió hablando con entusiasmo sobre los menús que había planeado. Quería comida gourmet todos los días. Carnes asadas, mariscos frescos, postres elaborados. Todo preparado por mis manos arrugadas, naturalmente. Rodrigo, mi propio hijo, solo asintió desde su silla como si fuera lo más normal del mundo que su madre de 71 años trabajara como esclava para impresionar a los parientes de su mujer. Esa tarde, mientras doblaba la ropa que había lavado para ellos, encontré una conversación de Sofía en su teléfono que había dejado sobre mi cama. Era un mensaje de voz para su hermana Camila. Su voz sonaba completamente diferente cuando hablaba de mí. Decía que yo era útil para las tareas domésticas, pero que era demasiado anticuada y que no entendía los modales modernos. Se reía mientras contaba cómo me tenía corriendo de un lado a otro cada vez que tenían invitados. Su hermana le respondía riéndose también, diciendo que era inteligente tener una sirvienta gratis en casa. Sirvienta gratis. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Yo, que había criado a Rodrigo sola después de que su padre muriera en un accidente. Yo, que trabajé dobles turnos en la fábrica durante 15 años para pagar sus estudios universitarios. Yo, que vendí mis joyas para ayudarlos con el enganche de su primer departamento. Pero en lugar de llorar o confrontarlos, algo extraño pasó dentro de mí. Una calma fría se apoderó de mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Esa noche, mientras Sofía y Rodrigo veían televisión en la sala, me senté en mi pequeña habitación y saqué una caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida, actas de nacimiento, papeles del seguro, fotos viejas, y algo que había olvidado por completo durante años. Una carta amarillenta que mi hermana mayor me había enviado 5 años atrás, justo antes de morir. En ese momento estaba tan devastada por su pérdida que apenas la leí por encima. Hablaba de propiedades, de herencias, de papeles que debía revisar con urgencia. Pero yo estaba sumida en el dolor y simplemente la guardé, pensando que ya tendría tiempo después para lidiar con esos temas. Ahora, bajo la luz tenue de mi lámpara de noche, leí cada palabra con atención. Mi hermana había sido muy exitosa en los negocios inmobiliarios. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y al parecer me había dejado todo a mí. Pero había una condición extraña. Yo debía reclamar la herencia personalmente en la oficina del abogado antes de que se cumplieran 6 años de su muerte. Si no lo hacía, todo pasaría a una fundación benéfica. Calculé rápidamente las fechas. Quedaba exactamente un mes para que expirara el plazo.
Un mes antes de perder una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Las manos me temblaron mientras seguía leyendo. La carta mencionaba 3 edificios de departamentos en el centro de la ciudad, 2 locales comerciales y una cuenta bancaria con más de $500,000. Mi hermana había estado invirtiendo sabiamente durante décadas, y yo había estado viviendo como una pobre viuda sin saberlo. Al día siguiente, muy temprano, salí de casa con la excusa de ir al mercado. En lugar de eso, tomé un taxi hasta la oficina del licenciado Enrique Morales, el abogado que había manejado los asuntos de mi hermana. Era un hombre mayor, de cabello gris y modales elegantes, que me recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Me explicó que habían estado tratando de contactarme durante años, pero la dirección que tenían en sus archivos era de mi casa anterior, la que vendí después de quedarme viuda. Me mostró documentos, escrituras, estados de cuenta que me dejaron sin aliento. No era solo una herencia considerable, era una fortuna real. Los edificios generaban rentas mensuales de más de $8,000 entre todos. Los locales comerciales estaban rentados a empresas importantes con contratos a largo plazo. Y la cuenta bancaria había seguido creciendo con los intereses compuestos durante todos estos años. Pero lo más importante de todo, uno de esos edificios de departamentos estaba ubicado exactamente a 3 cuadras de la casa donde ahora vivía con Rodrigo y Sofía. Un edificio de lujo con 15 departamentos, todos ocupados por familias de buen nivel económico. El licenciado Morales me ayudó a completar todos los trámites necesarios. Era un proceso que tomaría aproximadamente 2 semanas, pero una vez finalizado, yo sería oficialmente una mujer muy próspera. Me sugirió mantener la información confidencial hasta que todo estuviera legalmente establecido. Regresé a casa esa tarde con una serenidad que no había sentido en años. Sofía estaba en la cocina, revisando listas de compras para la gran visita familiar. Me miró con impaciencia y me preguntó dónde había estado tanto tiempo, que necesitaba que fuera al supermercado a comprar todo para los menús que había planeado. Le sonreí dulcemente y le dije que por supuesto, que haría todo lo que necesitara. Pero por dentro, estaba calculando algo completamente diferente. Durante los siguientes días, me comporté exactamente como siempre. Cocinaba, limpiaba, obedecía cada orden de Sofía sin protestar. Pero cada noche, después de que se acostaran, investigaba en Internet todo lo relacionado con mis nuevas propiedades. Estudié los contratos de renta, los precios del mercado inmobiliario, las regulaciones locales. También comencé a observar a Sofía con ojos completamente nuevos. La veía presumir con sus amigas por teléfono sobre lo bien que me tenía entrenada, sobre lo conveniente que era tener una suegra que trabajara gratis. La escuchaba planear la visita de sus familiares como si fuera una oportunidad perfecta para demostrarle su estatus social, usando mi trabajo como el fundamento de su supuesta elegancia. Una semana antes de la llegada de los parientes, el licenciado Morales me llamó para confirmar que todos los papeles estaban en orden. La herencia era oficialmente mía. Esa misma tarde, discretamente, contraté los servicios de una empresa de catering muy exclusiva. También hablé con una agencia de limpieza profesional y con un servicio de seguridad privada. Sofía notó que yo estaba más callada de lo usual, pero lo atribuyó a nervios por la próxima visita. Si tan solo supiera lo que realmente estaba planeando. El viernes por la noche llegaron los primeros familiares, Agustín y Carla, los padres de Sofía, junto con su hermana Camila y su esposo. Desde el momento en que cruzaron la puerta, comenzaron a tratarme exactamente como esperaba. Me dieron órdenes, me pidieron bebidas, hablaron de mí en tercera persona como si fuera invisible. Agustín, un hombre corpulento con aire de superioridad, se sentó en mi sillón favorito y me gritó que le trajera cerveza bien fría. Carla, elegantemente vestida con un traje rosa, revisó la mesa del comedor con cara de disgusto y comentó que esperaba que la comida estuviera a la altura de las expectativas. Camila simplemente me ignoró por completo, como si yo fuera parte del mobiliario. Esa noche, mientras servía la cena que había preparado durante todo el día, los escuché hablando sobre mí en la sala. Carla le decía a Sofía que era muy inteligente de su parte haber conseguido una sirvienta tan obediente y económica. Agustín se reía mientras comentaba que las suegras como yo estaban en extinción, que la mayoría de las mujeres modernas ya no sabían cocinar ni limpiar como correspondía. Camila agregó que deberían traerme a su casa algún día para que les preparara una cena especial para sus amigos. Escuché cada palabra mientras recogía los platos sucios. Mi hijo Rodrigo estaba ahí, riéndose junto con ellos.
Mi propio hijo, que una vez me prometió que siempre me cuidaría, que nunca me faltaría nada mientras él estuviera vivo. Ahora me veía trabajar como una empleada mientras su esposa y la familia de ella me humillaban, y no decía absolutamente nada. Al día siguiente llegaron el resto de los parientes. 30 personas en total, tal como Sofía había prometido. La casa se llenó de voces, risas, exigencias constantes. Desde las 5 de la mañana estuve cocinando huevos rancheros, preparando café, sirviendo jugos frescos. Después vendría el almuerzo, luego la merienda, después la cena. Un ciclo interminable de trabajo mientras ellos disfrutaban como reyes. Durante el desayuno, uno de los primos de Sofía, un joven arrogante llamado Gael, derramó jugo de naranja sobre la mesa intencionalmente y me gritó que limpiara el desastre. Cuando me agaché para limpiar, escuché que le susurraba a otro primo que era divertido ver cómo la vieja brincaba cada vez que le daban una orden. Esa tarde, mientras preparaba una parrillada para 30 personas bajo el sol abrasador del patio, Carla se acercó a mí con una sonrisa falsa. Me dijo que Sofía les había contado que tan dedicada era yo, que tan útil resultaba tener una suegra que entendiera cuál era su lugar en la familia. Después agregó, con voz melosa pero con veneno en los ojos, que esperaba que yo no fuera de esas suegras problemáticas que se creían con derechos sobre sus hijos casados. Le sonreí dulcemente mientras volteaba la carne en la parrilla, y le dije que por supuesto, que yo sabía perfectamente cuál era mi lugar. Si ella hubiera prestado más atención a mi tono de voz, tal vez habría notado algo diferente en mis palabras. Esa noche, después de servir la cena, lavar todos los platos, limpiar la cocina y acomodar la casa, subí a mi habitación completamente agotada. Mis piernas me dolían, mis manos estaban agrietadas del detergente, mi espalda me punzaba por cargar tantas charolas pesadas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía derrotada. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado durante la semana. Era el gerente de la empresa de catering que había contratado secretamente. Le confirmé que todo estaba listo para el día siguiente. La cena de despedida que Sofía había planeado sería, efectivamente, muy especial. Pero no por las razones que ella imaginaba. El domingo por la mañana, día de la gran cena de despedida, me levanté más temprano que nunca. Pero en lugar de ir directamente a la cocina como siempre, me di un baño largo y relajante. Me puse mi mejor vestido, uno verde esmeralda que había comprado años atrás para una ocasión especial que nunca llegó. Me maquillé cuidadosamente y me peiné de manera elegante. Cuando bajé a la cocina, Sofía ya estaba ahí, revisando la lista de preparativos para la cena. Al verme arreglada, frunció el ceño y me preguntó qué estaba haciendo, que necesitaba que empezara a cocinar inmediatamente porque la cena debía estar lista a las 8 en punto. Le sonreí con calma y le dije que no se preocupara, que todo estaría perfecto para la cena. Después me serví una taza de café tranquilamente y me senté a tomármela mientras leía el periódico. Sofía me miró como si me hubiera vuelto loca. A las 10 de la mañana, sonó el timbre. Sofía corrió a abrir, esperando encontrar a algún familiar que llegara temprano. En lugar de eso, se encontró con 5 personas elegantemente vestidas de uniforme. Eran los empleados de la empresa de catering que había contratado. Entraron con cajas de suministros, utensilios profesionales, ingredientes frescos de la más alta calidad. El jefe de cocina, un hombre distinguido con años de experiencia en restaurantes de lujo, me saludó respetuosamente y me preguntó dónde quería que instalaran su estación de trabajo. Sofía estaba completamente confundida. Me preguntó qué estaba pasando, quién había contratado a esa gente, cómo íbamos a pagarles. Le dije simplemente que no se preocupara, que yo me había encargado de todo. Mientras el equipo de catering se instalaba en la cocina, llegó el segundo grupo de profesionales que había contratado, 5 mujeres de la empresa de limpieza más exclusiva de la ciudad. Comenzaron a limpiar la casa de manera impecable, desde los rincones más altos hasta los pisos más profundos. A mediodía arribó el tercer grupo, 2 guardias de seguridad privada, discretamente vestidos pero claramente profesionales. Se posicionaron estratégicamente en la entrada y el jardín trasero. Para este momento, Sofía estaba al borde de un ataque de nervios. Rodrigo había llegado del trabajo y estaba igual de confundido que su esposa. Los familiares que se habían quedado a dormir salían de sus habitaciones preguntándose qué estaba pasando con todo ese movimiento de gente extraña en la casa. Agustín se acercó a mí con cara de enojo y me preguntó qué significaba todo ese circo. Le dije educadamente que pronto entendería.
Carla, nerviosa, le susurraba a Sofía que yo me había vuelto loca y que deberían llamar a alguien para controlarme. A las 2 de la tarde, cuando la casa ya estaba brillando como nunca antes y los aromas más exquisitos comenzaban a salir de la cocina, sonó nuevamente el timbre. Esta vez fui yo quien abrió la puerta. Era el licenciado Morales, impecablemente vestido, portando un maletín de cuero y acompañado de un notario público. Me saludó respetuosamente y me preguntó si estaba lista para proceder con la reunión que habíamos acordado. Le dije que por supuesto, que todos los involucrados ya estaban presentes. Invité al licenciado Morales y al notario a pasar. Los conduje hasta la sala, donde todos los familiares de Sofía se habían reunido con caras de total desconcierto. El ambiente estaba tenso. Rodrigo me miraba con una mezcla de preocupación y molestia, como si yo hubiera perdido completamente la razón. Sofía tenía los brazos cruzados y tambaleaba el pie nerviosamente, claramente molesta por no tener control sobre lo que estaba sucediendo en lo que ella consideraba su casa. Me senté en el sillón principal, el mismo donde Agustín se había instalado tan cómodamente el día anterior. El licenciado abrió su maletín con movimientos precisos y sacó una carpeta llena de documentos oficiales. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Carla fue la primera en perder la paciencia. Con voz chillona me preguntó qué estaba pasando exactamente, que estaba muy preocupada por mi comportamiento tan extraño. Camila agregó que tal vez debería ver a un doctor, que las personas de mi edad a veces desarrollan problemas mentales que las hacen actuar de manera irracional. Sonreí serenamente y les dije que nunca había estado más cuerda en toda mi vida. El licenciado Morales carraspeó educadamente para llamar la atención de todos. Con voz profesional y clara, comenzó a explicar el motivo de su visita. Dijo que venía a formalizar la transferencia de una herencia muy importante que había estado en proceso legal durante varios años. Rodrigo me miró con curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo. Me preguntó de qué herencia estaba hablando el abogado, que él no sabía que yo tuviera parientes con propiedades o dinero. Le dije que había muchas cosas sobre mi vida que él no sabía, porque nunca se había tomado la molestia de preguntarme. El licenciado continuó explicando que la herencia provenía de mi hermana mayor, quien había fallecido 5 años atrás dejándome como única beneficiaria de su considerable patrimonio inmobiliario y financiero. Mencionó que el valor total de la herencia ascendía a aproximadamente $1.200.000, entre propiedades, rentas acumuladas e inversiones. La sala quedó en completo silencio. Podía ver las caras de shock, incredulidad y confusión. Sofía había palidecido visiblemente. Agustín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carla se aferró al brazo de su esposo como si necesitara apoyo físico para procesar la información. Pero yo no había terminado. Le pedí al licenciado que fuera más específico sobre las propiedades que ahora me pertenecían. Con gusto, sacó una lista detallada y comenzó a leer en voz alta. 3 edificios de departamentos en el centro de la ciudad. 2 locales comerciales en zonas muy cotizadas. Y luego mencionó la dirección del edificio más importante. Era exactamente el edificio de lujo que estaba a 3 cuadras de nuestra casa. El mismo edificio donde Sofía siempre soñaba con vivir algún día, el que siempre mencionaba cuando se quejaba de lo pequeña y modesta que era nuestra casa actual. Rodrigo me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó si eso significaba que yo era la dueña de ese edificio. Le confirmé que así era. Y que no solo era la dueña, sino que también tenía el derecho legal de decidir quién podía o no vivir en las propiedades que administraba. El licenciado agregó que, como parte de la formalización de la herencia, necesitaba que yo firmara varios documentos y que tomara algunas decisiones importantes sobre la administración de las propiedades. Una de esas decisiones tenía que ver con ciertos contratos y acuerdos que debía revisar personalmente. En ese momento, saqué mi teléfono y marqué un número. Todos me observaron en silencio. Cuando contestaron, hablé en voz alta para que todos pudieran escuchar claramente lo que estaba diciendo. Era el administrador del edificio de lujo. Le dije que acababa de formalizar mi posición como nueva propietaria y que necesitaba revisar inmediatamente el estatus de ocupación de todos los departamentos. También le mencioné que estaba considerando hacer algunos cambios en las políticas de arrendamiento y que tal vez necesitaría recuperar algunos espacios para uso personal. Cuando colgué el teléfono, el silencio era ensordecedor. Sofía había comenzado a temblar ligeramente. Por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir.
Su rostro reflejaba una mezcla de terror y comprensión. Estaba comenzando a entender que la mujer que había estado tratando como sirvienta durante años tenía un poder que ella nunca había imaginado. Camila fue la primera en reaccionar. Con voz temblorosa me preguntó si eso significaba que yo podría echarlos de sus departamentos si quisiera. Le expliqué que, como propietaria, tenía ciertos derechos legales, pero que por supuesto siempre actuaría dentro del marco de la ley. Agustín trató de recuperar su compostura y me dijo que seguramente todo era un malentendido, que tal vez los documentos estaban equivocados o que había algún error en la información. El licenciado Morales le aseguró que todos los documentos habían sido verificados múltiples veces y que la información era completamente precisa. Carla, desesperada, me dijo que no entendía por qué no había mencionado nada sobre esta herencia antes, que podríamos haber celebrado juntas tan buena noticia. Le expliqué que había muchas razones por las que había preferido mantener la información privada hasta este momento. Le dije que durante los últimos días había tenido mucho tiempo para reflexionar, especialmente mientras cocinaba para 30 personas, mientras limpiaba sus platos, mientras escuchaba sus comentarios sobre lo útil que era tener una sirvienta gratis en casa. Había tenido mucho tiempo para pensar sobre el respeto, la dignidad y el valor que una persona de 71 años merecía recibir de su propia familia. Rodrigo me miró con una expresión que no había visto en años. Era como si estuviera viendo a su madre por primera vez como una persona real, no solo como la mujer que siempre había estado ahí para servirlo. Me preguntó, con voz muy baja, por qué nunca le había contado sobre mi hermana o sobre la posibilidad de una herencia. Le expliqué que cuando recibí la carta original, estaba devastada por la pérdida de mi hermana y no presté atención a los detalles legales. Después, cuando me mudé con ellos, estaba tan concentrada en tratar de encajar en su nueva vida, en ser útil y no estorbar, que simplemente olvidé seguir el proceso de la herencia. Pero que ahora, después de ser tratada como una empleada doméstica durante años, había decidido que era momento de tomar control de mi propia vida y de exigir el respeto que merecía. El ambiente en la sala era completamente diferente. Los familiares de Sofía me miraban con una mezcla de miedo y respeto forzado. Ya no era la vieja sirvienta que podían ignorar y maltratar. Era una mujer con recursos, con propiedades, con poder real. Y ellos acababan de pasar 3 días humillándome frente a 30 testigos. Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro tembloroso. Me preguntó si estaba molesta con ella, si había hecho algo malo. Le dije que no estaba molesta, que simplemente había llegado el momento de hacer algunos cambios importantes en mi vida. Que durante demasiado tiempo había permitido que otros decidieran cuál era mi lugar en este mundo, y que ahora había recuperado el poder de decidir por mí misma. El licenciado Morales continuó con los trámites formales. Me explicó que necesitaba firmar varios documentos para completar la transferencia oficial de todas las propiedades. También me informó que, como nueva propietaria, tendría que tomar decisiones sobre los contratos de arrendamiento existentes y sobre cualquier cambio que quisiera implementar en la administración de los edificios. Mientras firmaba los papeles, podía sentir las miradas nerviosas de todos los familiares de Sofía. Era evidente que estaban tratando de calcular mentalmente cuánto poder tenía yo sobre sus vidas. Varios de ellos vivían en propiedades de renta en la zona, y ahora se daban cuenta de que podrían estar indirectamente bajo mi influencia económica. Gael, el primo arrogante que se había burlado de mí el día anterior, se acercó tímidamente y me dijo que esperaba que no hubiera malentendidos entre nosotros, que él siempre me había tenido mucho respeto. Le sonreí y le dije que no se preocupara, que yo tenía muy buena memoria y que siempre recordaba cómo me trataba cada persona. A las 4 de la tarde, el licenciado y el notario terminaron con todos los procedimientos legales. Me entregaron las escrituras originales, las llaves de las propiedades y una tarjeta bancaria para acceder a mi nueva cuenta. También me dieron los contactos de los administradores de cada edificio y me explicaron cómo funcionaba el sistema de cobro de rentas. Después de que se marcharon, la casa quedó en un silencio muy extraño. Los familiares de Sofía se habían reunido en pequeños grupos, susurrando entre ellos con caras preocupadas. Algunos comenzaron a hablar de cambiar sus planes de viaje, de regresar a sus ciudades más temprano de lo previsto. Pero yo les dije que no se preocuparan, que la cena de despedida seguía en pie como estaba planeado, que el equipo de catering ya tenía todo bajo control y que sería una velada muy especial para todos. A las 6 de la tarde, los cocineros profesionales habían preparado un banquete digno de un restaurante de 5 estrellas. El aroma que salía de la cocina era simplemente extraordinario.
Habían preparado cordero asado con hierbas finas, salmón a la plancha con salsa de mantequilla y limón, risotto de hongos silvestres, ensaladas gourmet con ingredientes importados, y postres que parecían obras de arte. La mesa del comedor había sido transformada completamente. Manteles de lino blanco, vajilla de porcelana fina, copas de cristal, centros de mesa con flores frescas, velas aromáticas. Todo servido por meseros profesionales que atendían cada detalle con elegancia y discreción. Cuando llamé a todos para sentarse a cenar, las caras de asombro eran evidentes. Nunca habían visto una mesa tan elegante en nuestra modesta casa. El contraste con las cenas anteriores, donde yo servía comida casera en platos desportillados, era absolutamente dramático. Me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar de honor que nunca me habían ofrecido durante todos estos años. Sofía se sentó a mi derecha, visiblemente nerviosa. Rodrigo estaba a mi izquierda, todavía procesando todo lo que había descubierto sobre su madre en las últimas horas. Antes de comenzar a comer, me puse de pie y les dije que quería hacer un brindis especial. Levanté mi copa de vino y esperé a que todos hicieran lo mismo. El silencio era absoluto. Les dije que quería agradecerles por esta semana tan reveladora, que había aprendido muchísimo sobre las verdaderas personalidades de cada uno de ellos, que había observado cómo trataban a una persona mayor cuando pensaban que no tenía poder ni recursos, que había escuchado sus comentarios, sus burlas, sus planes para seguir aprovechándose de mi trabajo gratuito. Carla trató de interrumpirme con una sonrisa nerviosa, diciendo que todo había sido un malentendido, que ellos siempre me habían apreciado mucho. Le pedí educadamente que me permitiera terminar mi discurso. Continué explicando que durante estos días había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre el tipo de relación que quería tener con mi familia en el futuro, que a los 71 años había decidido que merecía ser tratada con dignidad y respeto, no como una empleada doméstica gratuita. Les dije que entendía perfectamente que todos habían actuado bajo la creencia de que yo no tenía opciones, de que dependía completamente de la caridad de mi hijo y su esposa, que era natural que me vieran como alguien sin poder, sin recursos, sin alternativas, pero que ahora las cosas habían cambiado de manera fundamental. Agustín, tratando de mantener algo de dignidad, me dijo que todo había sido un malentendido cultural, que en su familia siempre habían valorado mucho los mayores, que tal vez yo había malinterpretado algunas bromas inocentes. Le dije que tenía razón en una cosa, definitivamente había malinterpretado algo durante todos estos años. Había malinterpretado mi propio valor. Había malinterpretado lo que merecía recibir de las personas que decían quererme. Había malinterpretado cuánto poder tenía para cambiar mi situación. Sofía finalmente explotó. Con lágrimas en los ojos me preguntó si los iba a echar de la casa, si iba a usar su nueva posición económica para vengarse de ellos. Le dije que venganza era una palabra muy fuerte, que yo simplemente iba a tomar decisiones basadas en lo que era mejor para mi bienestar y mi felicidad en esta etapa de mi vida. Le expliqué que había decidido mudarme a uno de los departamentos de lujo en mi nuevo edificio, que era momento de que yo viviera con la comodidad y elegancia que mis recursos me permitían, que ya no iba a vivir como una invitada incómoda en casa de mi hijo, sino como la mujer independiente y próspera que realmente era. Rodrigo me preguntó, con voz quebrada, si eso significaba que los estaba abandonando. Le dije que no los estaba abandonando, sino que estaba eligiendo vivir mi vida según mis propios términos, que siempre sería su madre y que siempre los amaría, pero que ya no iba a sacrificar mi dignidad para mantener la paz familiar. El resto de la cena transcurrió en un ambiente muy tenso. Los familiares comían en silencio, claramente incómodos con la nueva dinámica. Ya no me veían como la sirvienta silenciosa que podían ignorar. Ahora era una mujer con poder real sobre sus vidas, y eso los aterrorizaba. Después de la cena, mientras los meseros profesionales se encargaban de limpiar todo, me dirigí a la sala donde todos se habían reunido nuevamente. El ambiente seguía siendo extremadamente tenso. Los familiares de Sofía se miraban entre sí con expresiones de preocupación, claramente tratando de entender las implicaciones de lo que había pasado durante las últimas horas. Me senté cómodamente en mi sillón y saqué mi teléfono. Marqué el número del administrador de mi edificio principal, el que estaba ubicado a pocas cuadras de nuestra casa. Hablé en voz alta, lo suficientemente clara para que todos pudieran escuchar cada palabra de la conversación. Le dije al administrador que había decidido mudarme personalmente al penthouse del edificio, el departamento más lujoso y espacioso que tenía disponible.
Le pedí que preparara todo para que pudiera ocuparlo la próxima semana. También le mencioné que quería revisar todos los contratos de arrendamiento activos, especialmente aquellos que estuvieran próximos a vencerse. Cuando terminé la llamada, Camila se acercó a mí con una sonrisa forzada y me dijo que estaba muy feliz por mi nueva situación económica, que seguramente yo sabría tomar las mejores decisiones como propietaria responsable. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Le agradecí su preocupación y le dije que efectivamente había estado pensando mucho sobre la responsabilidad que conllevaba ser propietaria de tantos inmuebles. Que tenía que considerar cuidadosamente qué tipo de inquilinos quería tener en mis propiedades, qué tipo de ambiente quería crear en mis edificios. Le expliqué que había decidido implementar nuevas políticas muy estrictas, que solo iba a rentar a personas que demostraran no solo solvencia económica, sino también valores sólidos, respeto hacia los demás inquilinos y hacia la propiedad, que ya no toleraría ningún tipo de comportamiento abusivo o irrespetuoso en mis edificios. Gael, el primo que se había burlado de mí, estaba sentado en una esquina con cara de terror absoluto. Se acercó tímidamente y me preguntó si yo sabía dónde vivía él actualmente. Le dije que como nueva propietaria de varias propiedades en la zona, probablemente tendría acceso a esa información muy pronto, cuando revisara todos los registros de inquilinos en el área. Agustín trató de cambiar el tema preguntándome sobre mis planes futuros, si pensaba viajar o disfrutar de mi nueva situación económica. Le dije que efectivamente tenía muchos planes, que por primera vez en años iba a poder vivir exactamente como quería, sin tener que preocuparme por complacer a nadie más. Le conté que había estado investigando sobre clases de arte, cursos de idiomas, viajes culturales, que tenía la intención de recuperar todos esos años en los que había estado trabajando como sirvienta gratuita en lugar de vivir mi propia vida, que iba a contratar empleadas domésticas profesionales para que se encargaran de la limpieza y la cocina en mi nuevo departamento, mientras yo me dedicaba a disfrutar de las comodidades que mi situación económica me permitía. Sofía había permanecido callada durante toda la conversación, pero finalmente habló. Con voz muy baja me preguntó si yo estaba muy enojada con ella, si había alguna forma de arreglar las cosas entre nosotras. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente arrepentida. Le dije que no estaba enojada, sino decepcionada, que durante años había esperado ser tratada como parte de la familia, pero que en lugar de eso había sido convertida en una empleada doméstica sin sueldo, que había escuchado sus conversaciones telefónicas donde se burlaba de mí, donde planificaba seguir aprovechándose de mi trabajo. Le expliqué que el enojo se desvanece con el tiempo, pero que la decepción deja marcas más profundas, que había perdido la confianza en su palabra, en su respeto hacia mí, que iba a necesitar mucho tiempo para decidir si quería intentar reconstruir nuestra relación o si prefería mantener una distancia saludable. Carla interrumpió la conversación diciendo que todo había sido un malentendido terrible, que ellos nunca habían querido faltarme al respeto, que en su familia siempre habían admirado a las mujeres trabajadoras y dedicadas como yo, que si habían hecho comentarios inapropiados, había sido sin mala intención. Le dije que agradecía su disculpa, pero que las intenciones no siempre importan tanto como las acciones, que durante esta semana había sido tratada como una sirvienta, había escuchado burlas sobre mi edad y mi situación, había sido ignorada y menospreciada frente a 30 personas. Que esas acciones habían dejado claro cómo me veían realmente. Le expliqué que ahora tenía el poder de elegir con quién quería relacionarme y cómo quería ser tratada, que ya no iba a tolerar ningún tipo de falta de respeto, sin importar de quién viniera. Rodrigo, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente se puso de pie y se acercó a mí. Con voz quebrada me dijo que se daba cuenta de que había fallado como hijo, que había permitido que su esposa me tratara mal sin defender a su propia madre, que estaba profundamente avergonzado de su comportamiento y que no sabía cómo hacer las cosas bien. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que las disculpas eran solo el primer paso, que si realmente quería reparar nuestra relación, tendría que demostrar con acciones concretas que había aprendido a valorar y respetar a su madre, que ya no podía prometernos cosas con palabras bonitas si después no las cumplía. Le expliqué que iba a mudarme a mi nuevo departamento la próxima semana, pero que eso no significaba que cortaba todo contacto con él, que estaría dispuesta a reconstruir nuestra relación si él estaba genuinamente comprometido con tratarme con la dignidad que merecía. Los familiares de Sofía comenzaron a despedirse uno por uno esa misma noche, a pesar de que originalmente habían planeado quedarse hasta el día siguiente.
Era evidente que se sentían extremadamente incómodos con la nueva situación. Sus disculpas sonaban forzadas y sus sonrisas eran claramente falsas. Antes de irse, Camila se acercó a mí y me susurró que esperaba que pudiéramos mantener una buena relación familiar a pesar de todo. Le dije que eso dependería enteramente de cómo me tratara en el futuro. Que ya había tomado nota mental de cómo se comportaba cada persona cuando pensaba que yo no tenía poder, y que esa información sería muy útil para tomar decisiones futuras. Agustín y Carla se despidieron con abrazos forzados y promesas de mantenerse en contacto. Les dije que por supuesto, que ahora tenía mucho más tiempo libre para socializar, especialmente con personas que me trataran con respeto genuino. Gael prácticamente corrió hacia la puerta sin despedirse apropiadamente. Era evidente que estaba aterrorizado por las posibles consecuencias de su comportamiento de los días anteriores. Cuando finalmente todos se marcharon, la casa quedó en un silencio muy diferente al de los días anteriores. Ya no era el silencio de la resignación y el cansancio. Era el silencio de la decisión tomada, del poder recuperado, de la dignidad restaurada. Sofía y Rodrigo se quedaron en la sala conmigo. Los tres sabíamos que nuestra relación familiar había cambiado para siempre esa noche. Ya no había vuelta atrás a la dinámica anterior, donde yo era la sirvienta silenciosa y ellos los beneficiarios de mi trabajo gratuito. Sofía me miró con ojos suplicantes y me preguntó qué podía hacer para ganarse mi perdón. Le dije que el perdón no se puede pedir ni exigir, que se gana con tiempo y acciones consistentes. Que si realmente quería cambiar las cosas, tendría que empezar por examinar profundamente por qué había considerado aceptable tratarme como lo había hecho. La semana siguiente fue una de las más transformadoras de mi vida. Cada día me levantaba no para servir el desayuno a otros, sino para tomar decisiones sobre mi nuevo futuro. Había contratado una empresa de mudanzas profesional para trasladar mis pertenencias al penthouse de mi edificio. También había contratado un diseñador de interiores para que me ayudara a decorar mi nuevo hogar con el estilo elegante que siempre había soñado pero nunca había podido permitirme. Durante esos días, Sofía intentó acercarse a mí varias veces. Me traía café por las mañanas, ofrecía ayudarme a empacar, preguntaba si necesitaba algo. Pero yo podía ver que detrás de sus gestos amables había nerviosismo y cálculo. Estaba tratando de reparar el daño, pero no estaba segura de si su arrepentimiento era genuino o si simplemente tenía miedo de las consecuencias de haberme tratado mal durante tanto tiempo. Rodrigo también había cambiado su comportamiento drásticamente. Por primera vez en años, me preguntaba sobre mis planes, mis sentimientos, mis necesidades. Me pedía consejos sobre decisiones importantes y trataba de incluirme en conversaciones familiares. Pero al igual que con Sofía, yo podía sentir que su atención renovada estaba mezclada con culpa y preocupación por su futuro. El miércoles por la mañana recibí una llamada muy interesante. Era el administrador de uno de mis edificios comerciales, informándome que uno de los inquilinos había expresado interés en renovar su contrato de arrendamiento por 5 años más. Cuando mencionó el nombre del inquilino, no pude evitar sonreír. Era la empresa donde trabajaba Agustín, el padre de Sofía. Le dije al administrador que necesitaba revisar personalmente todos los términos del contrato antes de tomar una decisión. Que como nueva propietaria, tenía estándares muy específicos sobre qué tipo de empresas quería tener en mis propiedades. Que me interesaba especialmente conocer las referencias de conducta profesional y personal de los empleados principales de las empresas inquilinas. Esa tarde, mientras empacaba mis libros favoritos, recibí otra llamada. Esta vez era de una agencia inmobiliaria, informándome que varios de mis inquilinos residenciales habían expresado interés en comprar los departamentos donde vivían. Aparentemente, habían escuchado rumores de que la nueva propietaria podría implementar cambios significativos en las políticas de arrendamiento. Entre esos inquilinos estaban Camila y su esposo, quienes vivían en uno de mis edificios desde hacía 3 años. También estaba Gael, el primo arrogante, quien aparentemente había estado viviendo en uno de mis departamentos más económicos sin saberlo. Le dije a la agente inmobiliaria que no tenía prisa por vender, que estaba más interesada en mantener la propiedad de los edificios y ser muy selectiva con mis inquilinos futuros. Que prefería rentar a personas que demostraran valores sólidos y respeto hacia los demás. El jueves por la noche, Sofía se sentó conmigo en la sala y me hizo una pregunta que había estado evitando durante días. Me preguntó directamente si yo iba a usar mi nueva posición económica para lastimarlos o vengarse de ellos. Si iba a hacer que perdieran sus trabajos, sus departamentos,
su estabilidad económica. Le dije que venganza era una palabra muy dramática para describir lo que realmente estaba pasando. Que yo simplemente estaba tomando decisiones basadas en mis propios intereses y bienestar, igual que ellos habían hecho durante años cuando decidieron tratarme como una empleada doméstica gratuita. Le expliqué que durante décadas había antepuesto las necesidades de mi familia a las mías propias. Había trabajado sin descanso para asegurar que Rodrigo pudiera estudiar, que tuvieran una casa cómoda, que nunca les faltara nada. Había sacrificado mis propios sueños y aspiraciones para ser la madre y suegra servicial que ellos necesitaban. Pero que ahora había llegado mi momento. Mi momento de vivir según mis propios términos, de tomar decisiones que me beneficiaran a mí, de elegir cómo quería pasar los años que me quedaban. Le dije que no estaba planeando destruir sus vidas, pero que tampoco iba a seguir sacrificando mi felicidad para proteger la comodidad de ellos. Que si sus decisiones pasadas tenían consecuencias incómodas en el presente, eso era parte del proceso natural de enfrentar la responsabilidad por sus acciones. Sofía comenzó a llorar. Me dijo que se daba cuenta de que había sido egoísta y cruel conmigo, que había aprovechado mi bondad y mi amor por mi hijo para explotarme. Que nunca había considerado realmente cómo me sentía yo siendo tratada como una sirvienta en lugar de como una miembro respetada de la familia. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que las lágrimas y las disculpas no podían borrar años de humillación y menosprecio. Que si realmente quería cambiar las cosas entre nosotras, tendría que demostrar con acciones consistentes durante mucho tiempo que había aprendido a valorarme como persona. El viernes por la mañana llegó el momento de la mudanza. Los trabajadores profesionales empacaron todas mis pertenencias con cuidado y eficiencia. Mientras veía cómo sacaban mis muebles, mis libros, mis fotografías de la casa donde había vivido como una invitada incómoda durante 3 años, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Rodrigo me acompañó al nuevo departamento para ayudar con la mudanza. Cuando entramos al penthouse, su cara de asombro fue evidente. El departamento era espectacular: techos altos, ventanas panorámicas con vista a toda la ciudad, cocina de diseño con electrodomésticos de lujo, 3 habitaciones amplias, 2 baños completos con acabados de mármol, una terraza privada con jardín. Me dijo que nunca había imaginado que yo pudiera vivir en un lugar tan elegante. Le expliqué que durante años había vivido por debajo de mis posibilidades porque había priorizado las necesidades de la familia sobre las mías propias. Que ahora había decidido que merecía disfrutar de las comodidades que mi situación económica me permitía. Esa tarde, mientras el diseñador de interiores me mostraba las opciones de decoración, recibí una visita inesperada. Era Carla, la madre de Sofía, quien había venido sola para hablar conmigo. Se veía nerviosa y había traído un ramo de flores caras como disculpa. Me dijo que había estado pensando mucho sobre lo que había pasado durante la visita familiar, que se daba cuenta de que habían cometido errores graves en la forma de tratarme. Que quería disculparse personalmente y preguntarme si había alguna forma de reparar el daño que habían causado. Le ofrecí té en mi nueva sala elegante, servido en una vajilla de porcelana fina que había comprado esa misma semana. Le dije que agradecía que hubiera venido a hablar conmigo, pero que necesitaba ser honesta sobre mis sentimientos. Le expliqué que durante la visita había escuchado claramente cómo hablaba de mí cuando pensaba que yo no podía oírla. Que había escuchado sus burlas sobre mi edad, sus comentarios sobre lo útil que era tener una sirvienta gratuita, sus planes para seguir aprovechándose de mi trabajo en el futuro. Le dije que esas palabras no habían salido de la nada, que reflejaban lo que realmente pensaba de mí. Que no podía simplemente fingir que no había pasado nada porque ahora sabía que yo tenía recursos económicos. Carla trató de explicar que había sido influenciada por el comportamiento de otros familiares, que realmente ella siempre me había respetado. Le dije que tomar responsabilidad significaba reconocer sus propias acciones, no culpar a otros por sus decisiones. Le expliqué que durante años había tolerado ser menospreciada porque pensaba que no tenía opciones. Que había permitido que me trataran como una empleada doméstica porque creía que esa era la única forma de mantener una relación con mi hijo y formar parte de su nueva familia. Pero que ahora las cosas habían cambiado fundamentalmente. Que tenía el poder económico para elegir cómo quería vivir y con quién quería relacionarme. Que ya no iba a tolerar ningún tipo de falta de respeto, sin importar de quién viniera. Carla me preguntó si eso significaba que ya no íbamos a tener una relación familiar. Le dije que eso dependería enteramente de cómo me tratara en el futuro. Que estaba dispuesta a darle una oportunidad de demostrar que había aprendido a respetarme, pero que no habría más oportunidades después de esta.
Cuando se fue esa tarde, me senté en mi nueva terraza con una copa de vino y contemplé la vista de la ciudad. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia vida. Una semana después de mudarme a mi nuevo penthouse, comencé a recibir llamadas y visitas que confirmaron exactamente lo que había sospechado. La noticia de mi nueva situación económica se había extendido rápidamente entre todos los familiares y conocidos de Sofía. Personas que no me habían dirigido la palabra en años, que me habían ignorado completamente durante reuniones familiares, ahora querían visitarme urgentemente para felicitarme por mi buena fortuna. El lunes por la mañana recibí una llamada de una prima lejana de Sofía que vivía en otra ciudad. Me dijo que había escuchado sobre mi herencia y que siempre había sabido que yo era una mujer muy inteligente y capaz. Que le daba mucha alegría saber que finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Al final de la conversación, mencionó casualmente que estaba pasando por dificultades económicas y que se preguntaba si yo podría prestarle algunos miles de dólares. Le dije educadamente que agradecía su llamada, pero que había decidido ser muy cuidadosa con mis finanzas. Que como mujer mayor, tenía que pensar en mi seguridad económica a largo plazo y no podía permitirme préstamos arriesgados. Su tono cambió inmediatamente de amigable a frío, y colgó sin despedirse apropiadamente. El martes por la tarde, Agustín apareció en mi puerta sin aviso previo. Se veía nervioso y sudoroso, completamente diferente al hombre arrogante que había conocido durante la visita familiar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre un asunto muy importante. Le ofrecí café en mi elegante sala y esperé a que me explicara el motivo de su visita. Con voz temblorosa me contó que había descubierto que yo era la propietaria del edificio donde trabajaba su empresa. Que su jefe le había informado que la nueva dueña estaba revisando todos los contratos de arrendamiento y que podrían hacer cambios significativos en las condiciones de renta. Me dijo que estaba muy preocupado por su trabajo, que llevaba 15 años en esa empresa y que no podía permitirse perder su empleo a su edad. Que tenía una familia que mantener y gastos importantes que cubrir. Le dije que efectivamente estaba revisando todos mis contratos comerciales, pero que mis decisiones se basarían únicamente en consideraciones profesionales y económicas. Que como propietaria responsable, tenía que asegurarme de que mis inquilinos fueran empresas sólidas con empleados confiables y profesionales. Agustín me preguntó directamente si yo iba a hacer que perdiera su trabajo por lo que había pasado durante la visita familiar. Le dije que sus preocupaciones laborales eran completamente separadas de nuestros asuntos familiares. Que yo era una mujer de negocios profesional y que no mezclaba los problemas personales con las decisiones comerciales. Pero que, por supuesto, como propietaria tenía derecho a conocer el tipo de personas que trabajaban en las empresas que rentaban mis propiedades. Que valoraba especialmente a los empleados que demostraran integridad, respeto hacia los demás y valores sólidos tanto en su vida profesional como personal. Su cara palideció visiblemente mientras procesaba mis palabras. Era evidente que entendía perfectamente las implicaciones de lo que le estaba diciendo. Que su comportamiento durante la visita familiar no había pasado desapercibido y que podría tener consecuencias más allá de nuestras relaciones familiares. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que se daba cuenta de que había actuado de manera inapropiada conmigo, que estaba genuinamente arrepentido. Le dije que el arrepentimiento era un buen primer paso, pero que las acciones siempre tenían consecuencias, y que algunas de esas consecuencias no podían deshacerse simplemente con disculpas. El miércoles recibí una visita de Camila, la hermana de Sofía. Llegó con sus 2 hijos pequeños, claramente usando a los niños como escudo emocional para la conversación difícil que sabía que iba a tener conmigo. Los niños corrieron por mi penthouse admirando la decoración elegante mientras ella me explicaba nerviosamente por qué había venido. Me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba considerando cambios en las políticas de arrendamiento de mis edificios. Que ella y su esposo vivían en uno de mis departamentos desde hacía varios años y que estaban muy preocupados por su futuro habitacional. Le expliqué que efectivamente estaba evaluando todos mis inquilinos actuales para determinar quiénes eran compatibles con la nueva dirección que quería darle a mis propiedades. Que estaba especialmente interesada en mantener inquilinos que demostraran respeto hacia los demás residentes y hacia la propiedad. Camila trató de disculparse por su comportamiento durante la visita familiar, diciendo que había sido influenciada por la dinámica del grupo y que realmente no pensaba las cosas crueles que había dicho sobre mí. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que las palabras que había usado revelaban sus verdaderos sentimientos hacia mí. Le expliqué que durante años había escuchado comentarios similares de varios miembros de la familia de Sofía.
que había tolerado ser menospreciada porque pensaba que no tenía alternativas, pero que ahora tenía el poder de elegir con qué tipo de personas quería relacionarme y hacer negocios. Los niños, ajenos a la tensión entre los adultos, me preguntaron si podían jugar en mi terraza. Los llevé afuera y les mostré el jardín privado que había diseñado con plantas exóticas y una pequeña fuente de agua. Mientras los niños exploraban fascinados, Camila me confesó que estaba desesperada. Me dijo que ella y su esposo no podían permitirse mudarse a otro lugar con la misma calidad y ubicación, que habían construido su vida alrededor de ese departamento y que perderlo sería devastador para toda su familia, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su hogar. Le dije que entendía su preocupación, pero que mis decisiones como propietaria tenían que basarse en lo que era mejor para mis intereses a largo plazo, que ya no podía permitir que las emociones o la culpa influyeran en mis decisiones comerciales. Le expliqué que había pasado demasiados años poniendo las necesidades de otros por encima de las mías propias, que había sacrificado mi comodidad, mi dignidad y mi felicidad para mantener la paz familiar y complacer a personas que claramente no me respetaban. Camila comenzó a llorar mientras me suplicaba que no destruyera la estabilidad de su familia por errores que había cometido en el pasado. Le dije que no estaba tratando de destruir nada, sino simplemente de proteger mis propios intereses después de años de ser explotada. El jueves por la noche, Sofía y Rodrigo vinieron a visitarme juntos. Era la primera vez que los veía desde mi mudanza, y era evidente que habían estado discutiendo sobre cómo manejar la situación conmigo. Sofía se veía demacrada y Rodrigo parecía agotado emocionalmente. Se sentaron en mi elegante sala de estar, claramente intimidados por el lujo que me rodeaba. Era un contraste marcado con la modesta casa donde habíamos vivido juntos, donde yo había sido tratada como un mueble más del mobiliario. Rodrigo fue el primero en hablar. Me dijo que se había dado cuenta de lo terrible que había sido como hijo durante los últimos años, que había permitido que su esposa me tratara como una empleada doméstica sin defender a su propia madre, que estaba profundamente avergonzado de su comportamiento y que no sabía cómo reparar el daño que había causado. Le dije que agradecía su honestidad, pero que las disculpas eran solo palabras hasta que fueran respaldadas por acciones consistentes, que había perdido la confianza en su palabra después de años de promesas rotas y comportamiento negligente hacia mí. Sofía también trató de disculparse, pero yo pude ver que detrás de sus lágrimas había desesperación más que arrepentimiento genuino. Estaba claramente aterrorizada por las posibles consecuencias de haberme maltratado durante tanto tiempo. Les expliqué que durante las últimas semanas había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra relación familiar, que había llegado a la conclusión de que durante años había estado aceptando migajas de afecto y respeto cuando merecía mucho más. Les dije que ya no estaba dispuesta a ser la abuela y suegra conveniente que aparecía solo cuando la necesitaban para cocinar, limpiar o cuidar niños. Que si querían tener una relación conmigo en el futuro, tendría que ser basada en respeto mutuo genuino y en reconocimiento de mi valor como persona. Rodrigo me preguntó qué podían hacer para ganarse mi perdón y reconstruir nuestra relación. Le dije que el perdón no era algo que se podía pedir o exigir, sino algo que se ganaba con tiempo y acciones consistentes, que tendría que demostrar durante meses o años que realmente había cambiado su forma de verme y tratarme. Los meses siguientes fueron una revelación completa sobre la naturaleza humana y sobre mi propia fuerza interior. Desde mi penthouse, con vista panorámica a toda la ciudad, observaba cómo mi nueva posición había cambiado radicalmente la forma en que todos me trataban. Era fascinante y al mismo tiempo triste ver cómo el dinero y el poder podían transformar instantáneamente la percepción que las personas tenían de mí. 3 meses después de mudarme, recibí una invitación formal para asistir a la boda de una sobrina de Sofía que ni siquiera sabía que existía. La invitación estaba escrita en papel elegante y me dirigía como estimada señora Ermelinda. Era la primera vez en años que alguien de esa familia me trataba con títulos de respeto formal. Decidí asistir a la boda, pero no como la abuela servicial de siempre. Contraté un chofer privado, me compré un vestido de diseñador en color verde esmeralda que realzaba mi dignidad natural, y me hice un peinado profesional en el salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Cuando llegué a la celebración, el silencio que se hizo fue absoluto. Todos los familiares de Sofía que habían estado en mi casa durante esa semana memorable estaban ahí, pero ahora me miraban con una mezcla de respeto, miedo y admiración forzada. Agustín se acercó inmediatamente a saludarme, ya no con la arrogancia de antes,
sino con la deferencia nerviosa de alguien que sabía que yo tenía poder sobre su futuro laboral. Carla me elogió efusivamente mi vestido y mi apariencia, diciéndome que me veía años más joven y más elegante. Camila trajo a sus hijos para que me saludaran educadamente, claramente enseñándoles a mostrarme el respeto que nunca me habían demostrado antes. Durante la recepción, me senté en la mesa principal, no en una esquina como había sido la costumbre en eventos familiares anteriores. El novio y la novia vinieron personalmente a agradecerme por mi presencia y por el generoso regalo de bodas que había enviado. Era la primera vez que me trataban como una invitada de honor en lugar de como la ayudante invisible que servía y limpiaba. Pero lo más revelador de la noche fue una conversación que escuché accidentalmente en el baño. Dos primas de Sofía estaban hablando sobre mí, sin saber que yo estaba en uno de los cubículos. Una le decía a la otra que era increíble cómo había cambiado mi estatus en la familia ahora que tenía dinero. La otra respondió que siempre había sabido que yo era una mujer especial, pero que nadie había prestado atención antes porque parecía una abuela común. Cuando salí del cubículo, sus caras de horror fueron memorables. Le sonreí educadamente y me lavé las manos sin decir una palabra. Pero ellas sabían que las había escuchado, y eso era suficiente. 4 meses después, Gael, el primo arrogante que se había burlado de mí durante aquella visita, apareció en mi puerta con una expresión completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía desesperado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre su situación de vivienda. Le expliqué que efectivamente había revisado su contrato de arrendamiento y había descubierto que había tenido varios problemas con otros inquilinos en el edificio. Quejas por ruido excesivo, por fiestas inapropiadas, por comportamiento irrespetuoso hacia los vecinos mayores. Como propietaria responsable, había decidido no renovar su contrato cuando venciera el próximo mes. Gael me suplicó que reconsiderara mi decisión. Me dijo que había aprendido la lección, que nunca volvería a faltarme al respeto, que había estado reflexionando mucho sobre su comportamiento durante la visita familiar. Me prometió cambiar completamente su actitud si le daba otra oportunidad. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que mis decisiones como propietaria se basaban en el historial completo de comportamiento de mis inquilinos, no solo en promesas de cambio futuro. Que había decidido crear ambientes de convivencia respetuosos en todas mis propiedades, y que eso significaba ser muy selectiva con las personas a quienes les rentaba. Le expliqué que durante años había tolerado comportamientos irrespetuosos porque no tenía poder para cambiar mi situación, pero que ahora tenía la responsabilidad y la autoridad para crear los espacios de vivienda que considerara apropiados. Gael se fue esa tarde con la cara de alguien que finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. 6 meses después de mi mudanza, Sofía comenzó a mostrar cambios genuinos en su comportamiento hacia mí. Ya no eran solo disculpas desesperadas o gestos calculados para ganarse mi favor. Comenzó a llamarme regularmente para preguntarme sobre mi bienestar, no porque necesitara algo de mí, sino porque parecía genuinamente interesada en mi vida. Me invitó a almorzar en restaurantes elegantes, donde me trataba como una invitada respetada en lugar de como una obligación familiar. Me preguntaba sobre mis nuevos pasatiempos, mis clases de pintura, mis viajes culturales. Por primera vez en años, parecía verme como una persona interesante con una vida propia, no solo como la suegra que había estado disponible para servirles. Una tarde, mientras tomábamos té en mi terraza privada, Sofía me hizo una confesión que cambió fundamentalmente mi percepción de ella. Me dijo que durante años había estado celosa de la relación que yo tenía con Rodrigo, que había sentido que tenía que competir conmigo por su atención y su amor, y que había interpretado mi presencia en su casa como una amenaza a su matrimonio. Me explicó que había crecido en una familia donde las suegras eran vistas como enemigas naturales de las esposas, donde había conflictos constantes entre generaciones. Que había llegado a su matrimonio con Rodrigo, esperando tener que defenderse de una suegra controladora y manipuladora. Pero que yo nunca había sido esa amenaza que ella había imaginado. Que en lugar de luchar contra ella, yo había tratado de ser útil y servicial para ganarme un lugar en su nueva familia. Y que ella había interpretado mi bondad como debilidad, mi servicio como subordinación natural. Me dijo que ahora se daba cuenta de que había estado proyectando sus propios miedos e inseguridades en nuestra relación. Que había usado mi buena voluntad para sentirse poderosa y en control, sin considerar realmente cómo me afectaba mi ser tratada como una empleada en lugar de como una miembro respetada de la familia. Sus lágrimas parecían genuinas esta vez.
No eran las lágrimas de pánico de los primeros meses, sino lágrimas de arrepentimiento real y comprensión tardía. Le dije que agradecía su honestidad y su capacidad de autorreflexión, que entendía que muchas de las dinámicas familiares tóxicas se perpetúan de generación en generación porque las personas no se detienen a examinar por qué actúan como actúan. Le expliqué que durante mi vida había visto muchos ejemplos de mujeres que se convertían en enemigas entre sí en lugar de apoyarse mutuamente, que había decidido conscientemente tratar de ser diferente, de ser la suegra comprensiva y servicial que ella parecía necesitar, pero que había pagado un precio muy alto por esa decisión, que había sacrificado mi propia dignidad y mi sentido de valor personal para mantener la paz familiar, que había permitido que me convirtieran en una sirvienta gratuita para evitar conflictos que tal vez habrían sido necesarios desde el principio. Sofía me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Le dije que estaba dispuesta a intentarlo, pero que tendría que ser una relación entre iguales, no entre una jefa y una subordinada. Le expliqué que ya no estaba disponible para ser la abuela conveniente que aparecía cuando la necesitaban para tareas domésticas o cuidado de niños, que si querían mi compañía y mi afecto, tendría que ser porque valoraban mi persona, no porque necesitaban mis servicios. Un año después de aquella semana que cambió mi vida para siempre, organicé una cena especial en mi penthouse. Invité a Rodrigo, a Sofía y a algunos de los familiares que habían demostrado cambios genuinos en su comportamiento hacia mí durante los meses anteriores. La cena fue preparada por un chef profesional, servida por meseros elegantes, en una mesa decorada con manteles de lino y flores frescas. Pero esta vez, yo estaba sentada en la cabecera como la anfitriona respetada, no trabajando en la cocina como la sirvienta invisible. Durante la sobremesa, levanté mi copa de vino y hice un brindis que había estado preparando mentalmente durante meses. Les dije que quería agradecerles por haberme enseñado una de las lecciones más importantes de mi vida, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad y exigir el respeto que mereces. Les expliqué que aquella semana de humillación había sido, paradójicamente, el regalo más valioso que me habían dado, porque me había despertado de años de resignación y me había dado la motivación para reclamar mi poder personal. Les dije que había perdonado sus comportamientos pasados, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía liberarme del peso del resentimiento, pero que el perdón no significaba olvido, y que las lecciones aprendidas durante esa experiencia me habían transformado para siempre. Terminé mi discurso con las palabras que se habían convertido en mi nuevo mantra personal. He aprendido que el respeto que recibes en la vida está directamente relacionado con el respeto que te tienes a ti misma. Y yo, finalmente, he aprendido a respetarme. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi terraza privada, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había vivido. De ser una viuda resignada y explotada, me había convertido en una mujer próspera e independiente que había recuperado completamente el control sobre su propia vida. Y lo más importante de todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia y escribir un final completamente diferente para tu vida. Te perdono. A mí misma. 2 años después de aquella transformación que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi penthouse con una sensación que durante décadas no había experimentado, la libertad absoluta de decidir cómo quiero vivir cada día. Mi rutina matutina es completamente mía. Desayuno tranquilamente en mi terraza mientras leo el periódico y contemplo la vista panorámica de la ciudad. Mi empleada doméstica, una mujer profesional a quien pago un salario justo y respeto profundamente, se encarga de las tareas del hogar mientras yo me dedico a las actividades que realmente me nutren el alma. 3 veces por semana asisto a clases de pintura en acuarela en un estudio elegante del centro de la ciudad. Mis compañeras de clase son mujeres de mi edad que, como yo, han decidido que nunca es demasiado tarde para explorar talentos artísticos que habían permanecido dormidos durante décadas de servicio a otros. Los martes y jueves tomo clases de francés con un profesor particular. A los 73 años, estoy aprendiendo el idioma que siempre quise dominar pero que nunca tuve tiempo de estudiar cuando estaba ocupada criando hijos y atendiendo familias. El mes que viene viajaré a París por primera vez en mi vida, no como turista económica, sino hospedándome en un hotel de lujo y visitando todos los museos y galerías que he soñado conocer. Mis propiedades inmobiliarias continúan generando ingresos sólidos que me permiten vivir con la elegancia y comodidad que merezco. Pero más importante que el dinero es la sensación de poder y autonomía que viene con tener recursos propios. Nunca más tendré que depender de la buena voluntad de otros para mantener mi dignidad.
Mi relación con Rodrigo se ha transformado completamente. Ya no es la relación unilateral donde yo daba todo y él tomaba todo como algo natural. Ahora nos vemos regularmente, pero como adultos que se eligen mutuamente, no por obligación o conveniencia. Él ha aprendido a valorar mi compañía, mis consejos, mi experiencia de vida. Me trata con el respeto y la admiración que una madre de su edad merece recibir. Sofía también ha cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. La mujer que una vez me veía como una sirvienta gratuita ahora me busca genuinamente por mi amistad y mi sabiduría. Me invita a eventos sociales donde me presenta con orgullo como su suegra exitosa e independiente. Hemos desarrollado una relación que se basa en respeto mutuo en lugar de en explotación disfrazada de amor familiar. Hace 6 meses, Sofía me confesó que había comenzado terapia psicológica para trabajar en sus patrones de comportamiento hacia las figuras de autoridad femeninas en su vida. Me dijo que se había dado cuenta de que había estado repitiendo dinámicas tóxicas que había aprendido en su propia familia, y que quería romper esos ciclos antes de transmitírselos a sus futuros hijos. Los familiares que me humillaron durante aquella semana memorable han tenido destinos muy diferentes. Agustín logró mantener su trabajo después de demostrar cambios genuinos en su actitud profesional y personal. Ahora me saluda con respeto sincero cuando nos encontramos en eventos familiares, y nunca vuelve a hacer comentarios despectivos sobre mi edad o mi situación. Carla ha desarrollado una relación cordial conmigo, aunque siempre hay una tensión subyacente que refleja su comprensión de que yo recuerdo exactamente cómo me trató cuando pensaba que no tenía poder. Sus intentos de amistad son educados pero calculados, y yo los acepto con la misma educación distante. Camila y su familia tuvieron que mudarse de mi edificio cuando decidí implementar políticas más estrictas para inquilinos. No fue una venganza personal, sino una decisión comercial basada en crear ambientes de convivencia más respetuosos. Ella me envía tarjetas de cumpleaños cada año con notas que expresan arrepentimiento y gratitud por las lecciones aprendidas. Gael, el primo arrogante, tuvo que enfrentar las consecuencias más severas de su comportamiento. Después de perder su departamento en mi edificio, también perdió su trabajo cuando su empleador descubrió su historial de comportamiento irrespetuoso hacia personas mayores. La última vez que supe de él, estaba trabajando en un puesto muy inferior y había desarrollado una actitud mucho más humilde hacia la vida. Pero la transformación más importante ha sido la mía propia. He recuperado la confianza en mi propio valor que había perdido durante años de ser tratada como un accesorio conveniente en la vida de otros. Me veo al espejo cada mañana y veo a una mujer digna, próspera, independiente, que ha tomado control completo de su destino. He aprendido que el poder no se trata solo de tener dinero o propiedades. Se trata de conocer tu propio valor y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Se trata de establecer límites claros y mantenerlos sin importar la presión externa. Durante mis años de servicio silencioso, pensaba que la bondad significaba sacrificarse infinitamente por otros. Ahora entiendo que la verdadera bondad incluye ser buena contigo misma, que no puedes dar desde un lugar de vacío y resentimiento, que cuidar tu propia dignidad no es egoísmo, sino supervivencia emocional saludable. A las nuevas amigas que he conocido en mis clases y viajes, les aconsejo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace décadas. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca eres demasiado mayor para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para descubrir tu propio poder. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza y planeaba mi próximo viaje cultural a Italia, recibí un mensaje de texto de Sofía invitándome a almorzar para celebrar una noticia especial. Me escribió que tenía algo importante que contarme y que valoraba mucho mi opinión sobre las decisiones importantes de su vida. Es una transformación que jamás habría imaginado posible hace 2 años, cuando yo era solo la sirvienta invisible en su casa. Ahora soy Ermelinda, mujer de negocios, propietaria próspera, artista aficionada, viajera mundial, y sobre todo, una mujer que finalmente aprendió a respetarse a sí misma. Y esa, descubrí, fue la lección más valiosa de todas.